Tenemos en este momento en la línea al maestro Rodolfo Herrera Charolet, al cual le agradecemos nos tome la llamada y sea nuestro amigo y además colaborador. Maestro, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, un saludo a todos los amigos que nos siguen en redes sociales y bueno, hoy más que nunca las redes, los medios informativos a través de internet se vuelven medios de comunicación efectivos y bueno, es parte del quehacer diario, pero también en este momento de crisis y donde 13 víctimas fatales y más de 20.395 damnificados sufren las consecuencias de una tormenta, de la tormenta Jerry, que bueno, hay 4 desaparecidos en la Sierra Norte. Los daños incluyen 19 puentes, 33 tramos carreteros afectados en 10 municipios de los 24 que se ha declarado que hay emergencia. 17 de ellos son prioritarios, hay que decirlo, se emplean en este momento 68 máquinas para rehabilitar caminos, con apoyo de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, que ya casi restableció casi el 100% del servicio eléctrico. Pues está hablando de un 83% de avance, pero bueno, ya se están dando datos de que se ha restablecido el servicio, importante para las labores de rescate. Puntos de atención, evacuaciones médicas siguen en este momento. Y bueno, ya dejó de llover un poco aquí en Puebla, 2 días por lo menos de sol, pero nosotros no sufrimos tanto como en la Sierra Norte. El censo del bienestar se inició, se desplegaron 600 brigadas con 3,000 servidores de la nación para censar daños en viviendas, mobiliario y medios de subsistencia en la Sierra Norte. Este censo se va a usar para determinar los apoyos que se han prometido, incluyendo un primer pago económico en seres domésticos, refrigeradores, estufas, etc. Las viviendas censadas recibirán un sello oficial para agilizar la ayuda y no hay intermediarios. O sea, nada de que gestores de la desdicha que siempre aparecen, no serán utilizados ni serán tomados en cuenta. Es directo el apoyo. El coordinador del gabinete poblano ya pide y se está actualizando el atlas de riesgo. El atlas estatal de riesgos está desactualizado por más de 10 años, no obstante que municipios como Texmelucan, Cuautlancingo, San Andrés Cholula y otros dicen que lo renuevan cada 3 años y que gastan millones de pesos en la actualización, entre comillas. Pero bueno, eso es la historia de siempre. Se la ha renovado ya estatal cada 6 meses. Y no es un capricho ni una forma de derivar dinero, sino que hay que entender que el cambio climático ha afectado severamente las tormentas, las ha intensificado, pues por eso que estamos teniendo lluvias atípicas, más intensas. Eso lo vemos aquí en la ciudad más cómodamente porque nuestras calles y nuestros zapatos se mojan. Es algo que nosotros vemos, sufrimos, yo diría ni sufrimos, simplemente somos testigos. El sufrimiento real está en la Sierra Norte, donde los caminos se desbordan, los cerros, en donde quedan las personas atrapadas en sus comunidades. Y también hay que decirlo, se van y se trepan en un cerro que no sabemos qué tipo de resistencia tenga. Y bueno, pasan tragedias. Pero bueno, esa es parte de lo que ocurre el día con día en nuestras comunidades. La coordinación federal liderada por la presidenta Sheinbaum, eh, que ha encabezado ya reuniones y visitas al lugar de los desastres, hablan precisamente de una acción inmediata del Comité Nacional de Emergencias, que está supervisado por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta. Y bueno, en este caso hay una excelente coordinación, gobierno federal y estatal, para atender estas desgracias. Se ordenaron censos, entrega de maquinaria, apoyo de Secretaría para rescates y limpieza, reuniones diarias, aseguran un seguimiento continuo. No es nada más reunirse y tomar cafecitos, sino es una forma de organizarse, estar evaluando
cómo se está dando la ayuda, dónde se necesita, qué circunstancias o atenuantes se encuentran y aprovechar oportunidades climáticas para poder seguir atendiendo a la población. Obviamente la falta de atlas de riesgo agrava las tragedias. Solo 4 de 16 municipios más afectados, Huauchinango, Jopala, Pahuatlán y Teciutlán, tienen atlas de riesgo, pero ninguno aplicó medidas preventivas. De hecho, el de Huauchinango recordará que hubo un regaño, hubo un reclamo de la población de que el presidente pues no hace nada, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia, que por cierto se religió y que por cierto maneja el presupuesto a su antojo, ¿verdad? Pero hoy, con este regaño, yo espero que retome el camino correcto de un buen gobierno y no siga montado en su dinámica de ocultar contratos y de dárselo a sus cuates. En este tipo de municipios donde no está actualizado el atlas de riesgo, contribuyó a 13 muertes, incluyendo 9 en Huauchinango, es la mayor cantidad. Otros 12 municipios carecen de este documento, o sea, ni saben qué cosa es el atlas de riesgo. Aumentando su vulnerabilidad, hay municipios, y hay que decirlo también, como ocurre en transparencia, en ocasiones son asuntos tan complejos y los presidentes municipales no tienen ni idea de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque provienen de de comunidades que no tienen recursos suficientes para tener personal capacitado para este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí interviene el Estado y obviamente los presidentes municipales, muchos de ellos tienen carencias severas en cuanto a logística. El gobierno estatal actualizará entonces su atlas de riesgo cada 6 meses. Conclusión, las tormentas de Jerry y Raymond han causado devastación en la Sierra Norte, con deslaves, inundaciones. Hay historias que se dan en este tipo de circunstancias, como un viejito, un adulto mayor de 82 años y su esposa de 80, que desaparecieron tras el deslave que destruyó su vivienda en Tlaxpanalaulo y Naupan, debido a las intensas lluvias de las tormentas de Jerry y Raymond. Esos familiares tratan de encontrarlos, pero bueno, son historias particulares de una generalidad de desgracia. El hombre, por ejemplo, arrastrado por el río de San Marcos en Tlateloltepec, don Fernando de Jicotepec, fue arrastrado precisamente por la corriente tan intensa. Pero ¿qué ocurre también? Hay que decirlo, pues la gente se aposta, se edifica sus casas modestas sobre orillas del río. No vamos lejos, aquí en San Pedro Cholula, en Omoxpan, pues un vecino se apoderó de la ribera del río y no le importa, ¿no?, hacerlo. Y entonces, obviamente, como ocurre en muchas comunidades, pues el agua se lleva lo que hayan puesto a los lados, ¿no? Entonces, un llamado importante es no hacerlo y que las autoridades municipales, estatales y federales apliquen la ley. En este caso, pues no sancionar, sino simplemente evitar, remover a estas personas que se apoderan de los lechos de los ríos y que obviamente cuando llueve, pues si pusieron un puente o taparon o taparon para ampliar su terreno, pues lógico que va a ocurrir una desgracia en el futuro, y más ahora que es más intensa la lluvia que se precipita. Por ejemplo, la lluvia de 3 días, que acaba de pasar 3 días, lo de 3 días se hizo en un día, ¿no?, en cuestión de horas. La precipitación pluvial pues fue alta y esto provoca pues problemas severos en comunidades como las que he mencionado. Y bueno, y seguirá. Esto tenemos que tomar algunas decisiones de reubicar pues a la gente que vive pues a un lado del cerro, y obviamente cuando el cerro se desmorona, cuando viene la desgracia, pues es lógico que pasen este tipo de problemas, porque pues no se prevé
de que ese cerro se puede desmoronar con una intensa lluvia. Entonces, sobre todo en la Sierra Norte, donde el tipo de tierra, digámoslo así, el componente mayor de la Sierra Norte, como deben saber, es barro, es barrosa. Hay un tipo de pizarra roja que se encuentra también ahí por el Valle de Piedras Encimadas, es en Maquistla, Mujeres Tristes, para los Caídos, en esa zona, digamos que la parte que conecta Zacatlán por la parte de los cerros hacia Chinahuapan, es pizarra roja, por ejemplo. Normalmente la vamos a encontrar, los caminos son rojos, si caminan ustedes se van a pintar los zapatos, bueno, los que hayan ido por allá. Yo como nací en Zacatlán y voy de vez en cuando, pues conozco esa zona, pero bueno. Y en Maquistla, que nació mi papá, pues yo lo visito, pues como ahí, como algo que me atrae a una comunidad tan pequeña. O Palos Caídos, por ejemplo, ¿por qué le llaman Palos Caídos? Bueno, pues ahí se llama así el pueblo, pero era un bosque que alguien taló y que ahora son pues vestigios de lo que fue un bosque, ¿no? Entonces, ese tipo de pizarra es roja. Pero más hacia Huazutepec es un barro gris, muy plástico, y a otra zona es un barro amarillo. Entonces, ese tipo de tierra es poco estable. La pizarra, pues obviamente filtra todo el agua y, y bueno, pues no tiene sustento por sí misma. En el caso de los barros, se vuelven plásticos, más plásticos, y provoca ese tipo de desgracias, de que se desmoronen los cerros. Entonces, ya el feldespato y otro tipo de materiales son más pétreos, no se desmoronan los cerros de feldespato, de Jicotepec, pero tienen otro tipo de problemas allá, ¿no? Que los caminos que ponen pizarra, que pasan por los cerros, pues la base pétrea está más abajo que componente que se acumula con el tiempo, que es barroso. Entonces, las condiciones climáticas provocan precisamente que esa zona en particular ocurran desgracias. Si viene la crítica, los presidentes municipales les brillan los ojitos, como en el caso de Zacatlán, Chignahuapan y otros municipios, Tlatlauqui. Lo que es Zacatlán, Chignahuapan y Tlatlauqui, normalmente por estos días ya debieron de haber rehabilitado los caminos de la sierra. Increíble. Si nosotros revisamos las cuentas públicas, lo más seguro es que dijeron que ya rehabilitaron. ¿Y por qué? Pues porque dice que gastan el dinero, viene el fenómeno meteorológico y oculta la obra que hicieron, ¿verdad? Y entonces ya no se puede verificar. Bueno, esto es cada 3 años, cada trienio lo hacen. Bueno, pues entonces habrá que ver si hicieron la obra o no, o a ver cuántos caminos rehabilitaron que hoy ya no existen. Entonces, bueno, es parte de lo que ocurre y que es la crítica y que yo hago. Se tiene que comenzar a supervisar más severamente este tipo de obras porque las desgracias son aprovechadas por vivales, por autoridades poco honestas, pues para enriquecerse y para aparentar algo que no hicieron. Entonces, por ahí va el mensaje, se tiene que crear un sistema de fiscalización más efectivo a raíz precisamente de conocer las realidades de la Sierra Norte, principalmente donde ocurren este tipo de desgracias. A la orden. Gracias, maestro, por compartirnos. Sí, ha sido un momento difícil, ¿no? Con estas lluvias y sobre todo ahorita yo estaba revisando los encabezados esta mañana y viendo, pues he estado más pendiente del reporte meteorológico que nunca. Y pues viene ahorita es ciclón en Oaxaca, pero está bajo vigilancia porque pues ya nos pone muy nerviosos que venga otro huracán o que suba de categoría. Eh, Definitivamente el clima ha cambiado, aunque Donald Trump diga que es un invento de los chinos y que no sé qué, que no existe el cambio climático, pues esto nos lo demuestra, ¿no? Yo recuerdo que hasta donde yo recuerdo no llovía tanto, a lo mejor sí, pero no tanto en octubre,
y el clima es definitivamente diferente. ¿Cuál cree que sea el pronóstico para, pues sí, para cerrar con esta contingencia, esta emergencia nacional? Sobre todo Puebla, ¿cómo cree que lo estamos haciendo? ¿Cree que los centros de acopio sí se ha dado la información bien? ¿Usted ha escuchado acerca de estos puntos? ¿Cómo lo ve? Pues no es una cuestión pasajera. En el caso de Puebla está haciendo lo que le toca en forma rápida. El gobernador autorizó en este momento fondos por 200 millones de pesos para atender las necesidades más apremiantes, independientemente del el proceso de reconstrucción que se va a realizar. Hay que recordar, y esto es parte del show mediático, que hay personas, yo no digo partidos, porque los partidos no tienen voz, lo que tienen son sus dirigentes, las personas que lo dirigen. Y los partidos no tienen la culpa del tipo de personas que los dirigen. Entonces, estas personas a título personal comienzan a hacer opiniones como expertos y valoran mucho el hacer crítica en lugar de hacer aportaciones sociales. Yo hago la crítica al finalizar de lo que ocurre como una oportunidad, como la acabo de hacer, pero no en sí las actividades del gobierno, que son eficientes en este momento, con mayor eficiencia que en años pasados. Hay que recordar precisamente que las desgracias de este tipo ocurren, pero en este momento hay una mayor coordinación federal y estatal, hay una mayor atención a los damnificados, hay centros de acopio efectivos y bueno, se va haciendo lo que se debe de hacer en el momento, pero también hay un despliegue operativo de milicia, de personal civil y de autoridades de diferentes niveles de gobierno coordinadas eficientemente. Claro, siempre hay desgracias, siempre hay problemas, pero se está haciendo lo que se tiene que hacer. En cuanto al pronóstico, bueno, no soy adivino, pero sí puedo decir que en los próximos días irá bajando la intensidad de las lluvias, en razón a que se van ya pues alejando los ciclones, aun cuando va a haber todavía, hay que ver el pronóstico de cómo van a llegar los ciclones, pero bueno, pues eso es parte de lo que ocurre normalmente en el mundo, ¿no? Entonces, los ciclones ahora son más severos por el cambio climático. O sea, parte del problema es la devastación que hemos hecho de nuestros montes. Y bueno, es ciclón en Oaxaca, pero aquí no llega a ciclón, o sea, no llega a tormenta. Huracán arranca y acá en Puebla, en la sierra, va a llegar pues como siempre ha llegado, ¿no? Ya con menos intensidad, con menos aire, pero con intensas lluvias. Entonces, es lo que nos daña a nosotros, las intensas lluvias. Y hay que recordar que más o menos entre el 15 y el 30 de octubre tiene que bajan para volverse lluvias aisladas, porque todos los ciclones van bajando su intensidad y van terminando precisamente. Se van diluyendo en el en el paso del territorio y tenemos afortunadamente dos sierras. Entonces, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental nos ayuda precisamente a romper los vientos intensos. Pero los pueblos, nuestros amigos poblanos, pues, amigos, y yo le digo amigos porque, aunque no los conozca, tenemos que ser solidarios y simpáticos, pues se viven en esos cerros, ese es el problema. No viven en la ciudad, no viven en los llanos, viven en los meros cerros y obviamente están expuestos a este tipo de problemas. Hay que recordar que los recursos provienen del gobierno, pero antes era un fondo de desastres naturales, el FONTEN, creado en 1996 y terminó hasta, pues, hace 4 años, en el 2021, se eliminó. Este fondo se eliminó precisamente por la corrupción y el desvío de recursos que tenía hacia su interior. Entonces, el fondo no existe como tal,
pero sí existe los recursos para atender los desastres. En este caso, la presidenta Sheinbaum anunció que tiene recursos por 19,000 millones de pesos. Entonces, existen recursos, se está actuando correctamente, todos están trabajando lo que les toca, sin necesidad de que estemos hablando del Fonden. Mucha gente habla del Fonden y critica y que se desapareció, porque no tiene otra razón de que criticar. O sea, ven el negrito del arroz, ven el nombre de lo que desaparece, pero no ven las acciones que se están efectuando. Y esto no habla de si es el gobierno de Morena. ¿Por qué? Porque las desgracias no tienen color, tienen sentimiento. Y llega a cualquier población, no importando si profesan una religión o no, si Dios los castiga o no, eso no tiene que ver absolutamente nada. Estamos hablando de ciudadanos de pueblos que requieren atención, que no les importa qué partido sea. Claro, la crítica va a ser siempre la misma. El poder nutría más una burocracia excesiva que una acción directa de los recursos a la población, y muchos recursos se quedaban entre los intermediarios, funcionarios corruptos, en donde aparentaban apoyar a la población y se quedaban con los dineros. Entonces, de ejemplos no quiero hacer ningún ejemplo porque ya se saben, se conocen. En Veracruz, en San Luis Potosí, donde hubo desgracias también, pasó eso, ¿no? Increíble. Las personas que no conocen lo que es el Fondem simplemente hablan de que había 45,000 millones, otros hablan de 130,000 millones, pero la verdad, en el 2021, en el momento de su extinción, el Fondem arrastraba una deuda neta, y me aprendí porque es un dato el número es de la mala suerte, ¿no? 13,000, 1, 2, 3, era 13,123,000 millones de pesos. O sea, 13,123 millones de pesos. Es una cantidad enorme de deuda que se derivaba de pasivos por desastres como los sismos del 2017. Imagínense, de 2017 al 2021, los huracanes previos, las reservas, superan sus reservas de 4,000 millones. Entonces yo no entiendo en la crítica de gente que nada más habla por hablar o criticar por criticar, de dónde sacaron los 130,000 millones, los 45,000 millones. O sea, yo nunca lo he entendido. Que era un fondo acumulado, que bla, 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 en fin. La verdad, hablan porque la gran cantidad de la población no conoce los datos duros, simplemente repite lo que ven las redes sociales, que obviamente son alimentadas por gente sin escrúpulos, ¿verdad? Entonces, cuando se ponen peras y manzanas en orden, se encuentra precisamente que el Fondem en ese momento era insostenible, recursos insuficientes, no cubrían las demandas crecientes, inclusive Puebla tuvo problemas para acceder a sus recursos en una desgracia que ocurrió en el 2020. Entonces, no es cierto. Y 2020, pues, obviamente acaba de pasar, 5 años atrás. Entonces, y viene precisamente de un sexenio que, pues sí, hizo mal uso de los recursos. Entonces, a tal grado que llegó a tener deudas. Entonces, la Secretaría de Hacienda de ese momento argumentó que su estructura como fideicomiso no era eficiente. Era, como les dije, era más la burocracia y el tortuguismo que la eficiencia en el proveer los recursos. La reforma de fideicomisos a una austeridad republicana como se le maneja, pues la vimos con el asunto de la pandemia del COVID, en donde los proyectos de infraestructura oficiales no se eliminaron fondos para desastres, sino se cambió el tipo de administración, se canalizaron los recursos, pero ciertamente el COVID puso en prueba un fondo que no era eficiente. No había medios para atender a la demanda creciente de todas las personas que necesitaban servicios de salud. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que teníamos una infraestructura
sanitaria deficiente. Entonces, esto no era de momento. Teníamos, si quieren criticar, 2018 a 2020 eran 2 años. El COVID arrancó en finales del 2019. Bueno, en el 2019, por eso se llama así su nombre. ¿Y qué quiere decir? Que con un año de gobierno no puedes resolver un problema de años de carencias. No tenemos infraestructura médica autosustentable. En fin, teníamos tantos problemas que no se atendió adecuadamente a la población. ¿Y de qué sirve un fondo de dinero si no tienes los medios para atender a la población? Entonces, este tipo de problemas son más complejos que simples comentarios ociosos o de gente irresponsable. No diré el nombre, pero es de un empresario delincuente disfrazado de banquero. Y ese tipo de personas son las que dañan el país, porque se dedican a despotricar, a no pagar impuestos, a mofarse de lo que hace el gobierno, y la población pues no está preparada para poder entender qué está ocurriendo en la realidad. Entonces, el trabajo que hace el gobierno del Estado, el gobierno de la República, es eficiente, oportuno, solidario y empático. Gracias, maestro. Pues sí, así esperemos que esto siga siendo como va. Aquí en Puebla ha tenido un recibimiento muy positivo el gobernador en las visitas que ha hecho a las zonas de desastre y la presidenta también. La verdad es que muy cercana a la gente. Aquí en Puebla no hemos visto eventos como el que se vio en unos videos ahí en Veracruz, por ejemplo, que pues a lo mejor con la gobernadora no se nota tanto contento, pero me da gusto que en Puebla sí, y bueno, la presidenta ya salió a decir que ella ha vigilado los 5 estados y los 5 gobernadores han dado buenos resultados sin importar el partido ni el color. Entonces también es algo muy esperanzador que pues el ejemplo, ¿no?, de este gobierno humanista sí esté permeando en todos los gobernadores, gobernadoras, a pesar de cualquier partido o cualquier alineación que tengan. Pues muchas gracias, maestro. ¿Algo más que quiera apuntar y sus redes sociales? Pueden escuchar en redes sociales a través de Factor Radio Comunicaciones, y ya saben que tengo un medio de difusión de redes y de noticias en eprensa.info que los va a direccionar a los sitios que, bueno, por medio de los cuales publico mis opiniones. Pero bueno, estamos a la orden para cualquier crítica, comentario o sugerencia. Gracias, excelente día, maestro. Gracias, muy amable.